fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Como muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada y ha hecho tortuosos sus senderos. Es para mí como un oso en acecho, como un león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Ha tensado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. Ha venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su canción todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrantado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo. Y mi alma ha sido privada de paz, ha olvidado la felicidad. Digo, pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de aprobios, porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá, según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio. Estas cosas no aprueba el Señor. ¿Quién es el que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo creo en ti. Y creo que tu palabra es suficiente para cambiar nuestros corazones, llenarnos de esperanza y hacernos ver a Cristo como lo más hermoso y bello en nuestra vida, Señor. Yo te ruego que puedas hablarnos a todos y que podamos vivir una vida para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje, Las misericordias de Dios son eternas, son eternas. Hermanos, dice por ahí la leyenda que en una ocasión un barco quedó atrapado en una tormenta durante la noche. Se dice que las olas eran tan grandes que el capitán perdió toda la esperanza de vivir. El viento era tan fuerte que parecía imposible mantener el rumbo del barco. Se dice que los marineros comenzaron a desesperarse tanto que pensaron que chocarían con las rocas y morirían instantáneamente. Sin embargo, al pasar de las horas y al ver la tempestad tan grande, uno de ellos levantó los ojos en medio de la tempestad y le dijo al capitán gritando: "Veo la luz, veo la luz". En ese momento, lo que esta persona estaba viendo, este tripulante estaba observando con sus ojos, era el faro de la costa. Hermanos, al igual que estos marineros, hay momentos en la vida que pasamos tú y yo, hay sufrimientos que nos hacen perder la esperanza como a estos marineros.
Y muchas veces sabemos que nuestros sufrimientos son consecuencias de nuestros pecados. Muchas veces nuestros sufrimientos son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sin embargo, en medio del dolor, en medio del desconsuelo, nos puede pasar lo mismo ahora que le pasó a estos tripulantes. Hay un rayo de esperanza, así como le sucedió a los que estaban en este barco cuando vieron la luz. Hermanos, cuando tú estés sufriendo por tus pecados o cuando tú estés sufriendo a causa de cualquier otra cosa, te invito a que recuerdes lo siguiente, y esto es lo que yo quiero que te lleves en tu corazón. Las misericordias de Dios nunca terminan, así que espera en Él en medio del dolor. Hermanos, este es el rayo de luz para ti y para mí en medio del dolor, que las misericordias de Dios nunca terminan y no terminan porque son eternas. Así que espera en Él, espera en Cristo, espera en Dios en medio de tu dolor. Sufre con esperanza. Y esto es lo que yo quiero precisamente enseñarte en mis 2 puntos de hoy. Por eso titulé el primero de la siguiente manera: cuando te sientas abatido, recuerda que la misericordia de Dios es eterna. Lo vuelvo a repetir: cuando tú te sientas abatido, te sientas afligido, sientas que ya no puedes más, recuerda ahí en ese momento que la misericordia de Dios es eterna. Y lo vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 23. Así que en estos versos, Jeremías nos va a decir por qué ha perdido la esperanza primeramente. Él nos va a narrar por qué ha perdido la esperanza, o parece que ha perdido la esperanza en Dios. Por eso comienza el versículo 1 diciendo lo siguiente: yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. En otras palabras, lo que está diciendo Jeremías aquí es: yo he visto cómo Dios nos ha afligido con la vara de su disciplina. Yo lo he experimentado. Yo he experimentado cómo Él nos ha disciplinado, cómo Él nos ha corregido. Yo lo he vivido, yo lo he visto con mis ojos, yo lo he sufrido. Y luego empieza a narrar un montón de cosas en cómo Él ha experimentado el furor de Dios. En primer lugar dice: me ha hecho andar en tinieblas. Su mano está sobre mí, ha quebrantado mis huesos. Me ha encerrado en la amargura. Me ha hecho andar en lugares tenebrosos, como donde ponen a los muertos. Me ha esclavizado. No escucha mis oraciones. Me acecha como un oso o como un león. Me ha puesto como tiro al blanco y me apunta con sus arcos. De hecho, sus flechas han penetrado en mis entrañas. Estoy lleno de amargura, no encuentro paz, he olvidado la felicidad, y por la aflicción tan grande que nos ha traído el Señor, he perdido toda la esperanza y mi alma está profundamente abatida. Wow. Este es un hombre que está experimentando sufrimiento. De hecho, este es un hombre que podríamos decir que está en depresión, que está sufriendo los embates de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora imaginen el pueblo, lo que están viviendo exiliados en Babilonia. La realidad, hermanos, es que esta es una descripción gráfica, pero no solamente gráfica, sino también traumática, de lo que Jeremías nos está narrando, del sufrimiento que está experimentando él juntamente con el pueblo. Hermanos, es la descripción de un hombre que ha perdido la esperanza, no solamente en Dios, sino de vivir. Sin embargo, cuando todo está perdido, cuando todo está acabado, el texto da un giro de 180 grados. Y en medio del dolor ocasionado, escúchenme bien, este dolor no es ocasionado por un hombre, no es ocasionado por un ejército, no. El dolor que está experimentando Jeremías y el pueblo, no se nos debe olvidar, hermanos, es parte de la ira de Dios.
Es el Dios eterno quien está castigando a este pueblo. Y cuando Él siente este dolor y da esta descripción, empieza un giro inesperado. Por eso declara en los versículos 21 al 24 lo siguiente. Mira ahí lo que dice. Esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. Bueno, ¿qué, Jeremías? ¿Qué traes a tu corazón? Y mira lo que dice, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Y después él dice, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Wow. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es que en el momento de mayor desconsuelo, Jeremías recuerda una verdad inquebrantable en medio del sufrimiento, que las misericordias de Dios jamás terminan para los suyos. Jamás terminan. Hermanos, él recuerda el gesed de Dios. Esta es la palabra para las misericordias en el Antiguo Testamento, el gesed. Y esta palabra, escúchame bien, se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de que Dios sería fiel al pacto que hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Porque Él es fiel y los ama, sus misericordias, aún en medio de la disciplina, no se iban a terminar. Sus misericordias no se iban a agotar, porque Él sería fiel a su pacto y Él no lo iba a quebrantar. Ese es el gesed de Dios. Ese es el gesed de Dios, hermanos. En otras palabras, lo que Jeremías está diciendo aquí es algo así. Aún en medio de mi dolor y en medio de mi sufrimiento, yo recobro la esperanza al recordar que mi Dios será fiel a su pacto porque nos ama. De hecho, sus misericordias jamás terminan, pues cada día se renuevan, cada día son nuevas para nosotros, son nuevas para mí y son nuevas porque Él es fiel. Él es la herencia en la que yo anclo mi alma. Hermanos, Jeremías quería transmitirle a su audiencia esta gran verdad. En medio del sufrimiento a causa de sus pecados, recuerden que las misericordias de Dios nunca terminan para con su pueblo. Y esto es así porque Él es fiel a su pacto, porque nos ama. Y sabes, hermanos, al igual que Jeremías y al igual que el pueblo, tú y yo, en muchas ocasiones o en un tiempo futuro, a causa de nuestra tempestad y de nuestras circunstancias, quizás hemos perdido la esperanza, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y al igual que el profeta, hermanos, muchas veces nuestro sufrimiento es causado por nuestros pecados y por nuestros errores. Hermanos, examina si lo que te está sucediendo es por tus malas decisiones y por la desobediencia a la palabra de Dios. Examina eso. Y sabes, la forma práctica en la que podemos quizás examinar nuestros corazones es con algunas aplicaciones que te quiero dar para ver si te familiarizas y puedes examinar y quizás encontrar que estás sufriendo y que estás padeciendo por tu rebelión a Dios. Por ejemplo, algunos ahora mismo están sufriendo la desilusión y se sienten lastimados por haber iniciado una relación en las que varias personas te advirtieron y te dijeron, mira, no te conviene, no la inicies. No es por ahí. Sin embargo, la iniciaste y ahora tu corazón está completamente roto. ¿Sabes por qué? Por desobedecer. Por la desobediencia. Otro ejemplo lo podemos ver en el matrimonio. Por no abandonar tu orgullo, el orgullo de tu corazón, hemos creado conflictos y nos hemos lastimado tanto en la relación que la relación después está rota y pende de un hilo. Pero ¿sabes por qué es? Por tu orgullo, por no humillarte ante Dios.
estás pagando las consecuencias de tus propios errores. Otro ejemplo muy claro es la codicia en el corazón del hombre. Por no abandonar la codicia y por este pecado hacia Dios, por amar más al dinero, amamos el dinero, amamos las posesiones y muchas veces por la codicia y por la ambición a tener más, muchos se meten en deudas que se vuelven imposibles de pagar. Pero después, la consecuencia de esto es que estamos intranquilos, estamos angustiados y no sabemos cómo salir de esta problemática donde nosotros mismos nos metimos. Esta es la consecuencia por no escuchar a otras personas. Esto le estaba sucediendo al pueblo, hermano. ¿Cuál es la consecuencia que tú estás sufriendo ahora? Por tus errores, por tus pecados. Y hermanos, sé que también aquí hay personas que no están sufriendo precisamente por algún pecado o por algo que hayan hecho en contra de Dios. Quizás muchos están sufriendo simplemente por este mundo caído. Aquí no es el cielo. O están sufriendo, escúchame bien, por la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios está haciéndote mejor, un siervo o una sierva para su gloria. A través del sufrimiento nos está perfeccionando nuestra fe. Pero es su voluntad permisiva. Yo no sé qué es lo que estés sufriendo, pero a causa de tus sufrimientos, quizás también tú has perdido la esperanza. Te falta la fe, ya no puedes más, no sabes qué hacer. Hermano, independientemente del motivo de tu sufrimiento, ¿sabes lo que debemos hacer? Es ser empáticos, porque hay dificultades que nos aplastan. Hay dificultades que nos causan lo mismo que causó a Jeremías. Nos roban nuestra paz, nos roban el gozo. Hay sufrimientos que nos hacen sentir solos. Hay sufrimientos que nos hacen sentir que Dios ya no nos escucha. Hay sufrimientos que nos roban la paz, que nos llenan de tristeza. Hay sufrimientos donde ya no escuchamos a Dios, donde ya no sentimos a Dios. Hay sufrimientos que incluso amargan nuestro corazón y nos hacen dudar de la misericordia y de la bondad de Dios. Hace unos meses, al- a un amigo, uno de sus hijos se puso muy enfermo porque tenía un tumor. Y sabes, era una operación peligrosa y costosa para su hijo. Él sabía que su hijo iba a pasar muchos días en el hospital y eso implicaba un gasto muy grande. Mi amigo cuenta que aparte del temor de ver a su hijo sufrir, él tenía temor en cómo iba a pagar la cuenta del hospital, los honorarios y los medicamentos. Hermanos, era una situación tan difícil que por momentos cuenta él que perdía la esperanza en Dios, que venían pensamientos donde Dios no está con nosotros. Quizás Dios nos ha abandonado. Sin embargo, en medio de estos pensamientos de duda y de desesperanza, él recordaba la bondad de Dios. ¿Y sabes cómo lo recordaba? Dice que abría la Biblia y se ponía a leer en la cama del hospital con su hijo. Y empezaba a recordar la vida de Cristo. Dice que después de varios días en el hospital, la operación de su hijo fue un éxito. Sin embargo, ahora debía de pagar la cuenta. Pero cuando llegó a la oficina del director para intentar arreglar la situación, ponerse de acuerdo, el director le dijo que su cuenta estaba saldada, que el gobernador de esa ciudad había pagado todo. Hermanos, en ese momento él supo que Dios estaba con él. En ese momento él se dio cuenta que la misericordia de Dios jamás lo iba a abandonar, aún a pesar del sufrimiento que estaba experimentando. Y sabes, hermanos, lo mismo debemos hacer nosotros. Pues ahí en medio de nuestro dolor, donde
es donde debemos recordar que tenemos un Dios infinitamente misericordioso y que su amor y sus bondades hacia nosotros nunca se van a terminar. Allí en medio de nuestro dolor es donde debemos recordar que Dios es quien a través de su misericordia puede perdonarnos. Es a través de su misericordia puede sacarnos de nuestro pecado. Es ahí en medio del dolor y de las consecuencias de nuestros errores y de nuestras transgresiones. Es que debemos recordar que tenemos un Dios infinitamente misericordioso que nos ayuda no solamente a abandonar el pecado, sino que también está con nosotros para que podamos ser liberados. Hermanos, debes recordar que siempre las misericordias de Dios estarán sobre ti si has creído en Cristo. Hermanos, en medio del dolor, en medio de tu pecado, voltea a ver las misericordias de Dios. Y sabes la forma en la que tú y yo podemos ver la misericordia de Dios es en la cruz. Porque ahí en la cruz es donde vemos de forma clara la bondad de Dios hacia los pecadores. Y la vemos donde su Hijo está colgado en un madero por la voluntad del Padre a favor de los malvados que nos hemos revelado. Hermano, ¿has visto la misericordia de Dios en Cristo? Hermanos, en Cristo vemos la evidencia del amor de Dios. En Cristo vemos la evidencia de la bondad de Dios hacia nosotros. Así que en medio del sufrimiento, haz lo mismo que hizo Jeremías. Dite a ti mismo lo siguiente: grande es la misericordia de Dios. Él será fiel a su pacto y jamás quitará su bondad de mí. Jamás quitará su amor de mí. Él es mi herencia. Él es mi porción. Así que mi corazón descansará en Él en medio del dolor. Hermano, ve a Cristo. Deja de ver tu situación nada más. Voltea a ver la cruz. Hermano, ¿has visto la misericordia de Dios en la cruz? ¿Lo has visto? La solución al dolor ocasionado por tu pecado es la misericordia de Dios en Cristo, porque el Padre castigó a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y una vez que estamos en Cristo, hermano, déjame decirte algo: Él jamás va a renunciar a su pacto. Él jamás va a renunciar a ti. Así que Él te va a perdonar y jamás te va a abandonar. Sus bondades jamás terminan y su amor estará con nosotros para siempre. De hecho, mira lo que dice Matthew Henry acerca de este pasaje. Mira lo que dice: las misericordias de Dios son un manantial inagotable para el creyente. Cuando todo lo demás falla, ellas renuevan nuestra esperanza cada mañana. Cada mañana. Hermano, hoy te tengo una buena noticia. Hoy que amaneciste, las misericordias de Dios son nuevas para ti. Las misericordias de Dios son nuevas para ti y para mí. Se renuevan cada mañana, nunca terminan. ¿Y sabes por qué no terminan? Porque Cristo es nuestra porción, porque Cristo es nuestra herencia eterna, porque Él vino a inaugurar un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto donde si Dios nos pudiera rechazar, primero tendría que rechazar a su Hijo Jesucristo. Así que, hermano, en medio de tu dolor, recuérdale a tu corazón que Cristo nunca falla y que en medio de tu sufrimiento Él está contigo. Aunque tu dolor sea grande, Cristo es más grande. Hermano, si Cristo tiene la capacidad de perdonarte, ¿no también tendrá la capacidad de consolarte? Reflexiona en eso. Si Él tuvo la capacidad para perdonarte, ¿acaso no tendrá el poder para consolarte? ¿Cuál es la diferencia? El amor de Dios jamás termina, hermano, y sus misericordias son nuevas cada mañana para sus hijos. Son nuevas cada mañana para sus hijos. Pero quizás aparte de recordar esto de la misericordia de Dios, quizás algunos están haciendo esta pregunta. Aparte de recordar esto en medio del dolor, pastor, ¿qué más debo hacer para recobrar la esperanza? ¿Qué más puedo hacer? Y sabes algo,
Gracias a Dios que el mismo texto no lo responde. El mismo texto no lo responde. Por eso yo lo titulé mi segundo punto de la siguiente manera. Ancla tu corazón en la salvación de Dios y descansa en su soberanía. ¿Qué más debes hacer, hermano? Anclar tu corazón en la salvación de Dios y descansa en su soberanía, descansa en su poder. Y esto lo vemos en los versículos 25 al 38. Porque después de haber recordado las misericordias infinitas de Dios, Jeremías, ahora en esta sección, lo que va a hacer es que les va a decir a su audiencia que en medio del sufrimiento es bueno buscar a Dios, pero no solamente es bueno buscar a Dios, es bueno esperar en Él. Por eso en los versículos 25 al 32, Él dice lo siguiente: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de aprobios, porque el Señor no rechaza para siempre, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Hermano, lo que está haciendo aquí Jeremías es, el Señor es bueno para los que esperan en Él y lo buscan. Él es bueno para los que esperan en su salvación. Es bueno para los que sufren con esperanza, para los que soportan el dolor, porque aunque Dios sea el que los esté afligiendo, Él no los va a rechazar para siempre. Al contrario, en algún momento se va a compadecer de ellos porque es grande su misericordia. En pocas palabras, Jeremías le está diciendo al pueblo que en medio del dolor deben buscar al Señor y sufrir con esperanza, porque sus misericordias nunca terminarán. Pero mira, para llevarlos a tener una certeza más firme, les declara lo siguiente en los versículos 33 al 38. Mira lo que dice Jeremías ahí. Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres, aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país. Ellos estaban experimentando esto. Los estaban aplastando. Privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo. Defraudar a un hombre en su litigio. Estas cosas no aprueba el Señor. Pero miren cómo termina siendo una pregunta de reflexión. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el bien como el mal? En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Jeremías es, el Señor no aflige a los hombres de forma arbitraria. Escucha bien, no aflige a los hombres de forma arbitraria. No, de hecho, a Él no le gusta la injusticia ni lo que sucede en el mundo. Sin embargo, ¿no tiene el control de todas las cosas? ¿No sucede todo lo que Él decreta? ¿No se cumplen tanto las bendiciones como los juicios que Él declara? ¿Y sabes por qué digo esto? Porque cuando Él dice tanto el mal como el bien, esto no significa que Dios por maldad hace sufrir al hombre. No, Dios es santo y es justo. Pero lo que está hablando en el contexto aquí, cuando dice tanto el mal como el bien, se refiere a que Dios trae juicio a los que le desobedecen. Y Él tiene el control de eso.
Eso es lo que está diciendo ahí Jeremías. Así que, ¿qué es lo que quiere Jeremías decirle a esta audiencia? Es, miren, esperen en la misericordia de Dios en medio del sufrimiento y descansen en su soberana voluntad. Descansen en su soberana voluntad. Hermanos, y esto no solo es importante para ellos, sino también para nosotros. Y es importante porque después de esta predicación, muchos de nuestros sufrimientos, ¿saben algo, hermanos? No va a cambiar. Quizás sigamos sufriendo. Pero eso no significa que debamos seguir sufriendo con un corazón desesperanzado. Escúchame bien. Quizás no cambie el dolor, pero sí cambie tu esperanza en el Señor. Eso sí es lo que yo quiero o deseo que cambie en tu corazón. Y para esto quiero darte una ilustración para que lo entendamos mejor. Imagina, hermanos, que alguien necesita una operación del corazón. Todos sabemos que esta persona, por esta operación, tiene riesgo a morir. Pero no solamente es una operación riesgosa, es una operación dolorosa. Así que esta persona tiene dos opciones. Número uno, confiar en el doctor, confiar en el especialista y en que él está entrenado para eso, o sufrir el dolor por un poco de tiempo confiando en él. Pero ahora, la otra opción, imagínate que él decide no operarse, sabiendo que en algunos meses va a morir porque no quiere experimentar ni la operación, ni confía en el especialista y tampoco quiere experimentar el dolor. Él va a morir en algunos meses. Bueno, hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos descansar en las manos de Dios, aunque suframos por un poco de tiempo, o seguir nuestro propio camino, aunque sabemos que nos va a destruir y nos vamos a quedar sin consuelo. Hermanos, ¿saben algo? Es mejor sufrir con el especialista en las manos de Dios. Es mejor sufrir en Él que extraviarnos, que perdernos en nuestros caminos. Hermanos, es mejor sufrir bajo la mano de Dios que fuera de Él. Es mejor sufrir dentro de su voluntad por el simple hecho de que Él es experto, escúchame bien, para consolarnos. Él es experto para animarnos. De hecho, Él es experto para en medio del sufrimiento tratarnos con amor y con paciencia a pesar de nuestra desesperación. Hermanos, es mejor sufrir cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la salvación depende de Él y no de nuestros méritos. No depende de ti, no depende de mí. La salvación es del Señor. Es mejor sufrir bajo su voluntad. Es mejor sufrir bajo su propio decreto que en su enojo nos hiera y nos castigue. Hermanos, es mejor sufrir en Dios por el simple hecho de que su enojo no dura para siempre. No dura para siempre. En medio del sufrimiento es mejor esperar en Dios porque su poder soberano tiene el control de nuestra situación. Hermano, Él tiene el control de tu situación. Él sabe por lo que estás pasando. De hecho, nada sucede si su soberana voluntad no lo permite. Y si Él permite las cosas, es porque sus misericordias y sus bondades nunca fallan. Y en medio del dolor, su amor te está sosteniendo y jamás te va a abandonar, independientemente de lo que estamos experimentando. Hermano, en medio de tu dolor, descansa en Cristo. Búscalo con todo tu corazón. Búscalo porque Él puede sacarte de tu pecado. Él puede levantarte. Él puede restaurarte.
Él puede sanarte si es su voluntad. Hermano, espera pacientemente en Dios, porque es mejor un día bajo sus manos que toda una vida lejos de Él. Espera y confía en el poder de Dios. Espera y confía en la soberanía de Dios. Tu mal no va a durar para siempre. Sin embargo, Dios sí estará contigo y te va a sostener por toda la eternidad. Espera en Dios. Alma mía, espera en Dios. Espera en Dios. Espera en sus bondades. Espera en sus misericordias. Sin embargo, busca a Cristo. Busca a Cristo. Busca a Cristo. ¿Y sabes por qué te digo que busques a Cristo? Porque también Él puede quitar tu amargura. Esa amargura que hay en el corazón por no saber cuándo se va a acabar nuestro dolor, por no saber cuánto va a durar. Cristo puede quitar tu amargura. Cristo llena tu corazón de esperanza. Busca a Cristo, porque Él puede llenarte de paz. Busca a Cristo, porque Él jamás va a abandonar a los afligidos. Él jamás ignora a los que sufren. Busca a Cristo, pues Él se compadece del pecador y con su amor lo salva. Busca a Cristo, busca a Cristo. Ahora busca a Cristo. Mira lo que dice Thomas Watson. Él dice lo siguiente: Cristo es el tesoro que satisface el alma, el médico que sana sus heridas y el refugio donde descansan todos los cansados. Hermano, ¿estás cansado? Busca a Cristo. Busca a Cristo. Busca a Cristo. Busca a Cristo. Pero para ti, que estás aquí y aún has rechazado a Jesús en tu corazón, déjame decirte algo. Y quiero decirlo con amor y con mucha empatía. Lo peor que vas a experimentar sin Cristo no es el sufrimiento en este mundo. No. Lo peor que va a experimentar alguien que no está en Cristo es que cuando Él venga y lleve a cabo su juicio, Él no esté de tu lado. Él no esté de tu lado. Por eso te invito ahora mismo: abandona tu rebelión, abandona tu pecado, abandónalo ahora mismo. Pon tu esperanza en Cristo para que Él esté contigo y sus misericordias te sostengan, no solamente en este mundo, sino el día del juicio también. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sus misericordias son nuevas también para ti si crees en Él ahora mismo, cada mañana. Cada mañana. Y el día del juicio, Él va a estar a tu lado. Hermanos, las misericordias de Dios nunca terminan, así que esperen en Él en medio del dolor. Y para terminar, ¿recuerdan la historia que les comencé a contar al principio de la tormenta y los marineros? ¿Sí la recuerdan? Bueno, cuenta la leyenda que cuando ellos vieron la luz, esta luz era la del puerto donde iban a desembarcar. Y cuentan que cuando se dieron cuenta que el muelle estaba cerca de ellos, dicen que se terminó su desánimo y que recobraron la esperanza en su corazón por una simple luz que vieron. De hecho, fue intercambiada la esperanza por la amargura, por el temor, pero la tormenta no se aplacaba. Seguían entrando las olas,
El mar seguía golpeando al barco con mucha intensidad. Sin embargo, ellos ya no estaban desconsolados ni temerosos. ¿Sabes por qué? Por una simple luz que ellos vieron a lo lejos. Hermanos, si estos marineros recobraron la esperanza por una simple luz, ¿cuánto más no debe de llenarnos de esperanza a ti y a mí la luz de Cristo? Hermanos, nuestra esperanza en medio del dolor siempre debe ser Cristo, porque nada ni nadie puede separarte de su amor. Hermano, sus misericordias te van a acompañar por la eternidad si estás en Cristo. Confía en Él. Confía en Él. Confiemos en Él. Hermanos, las misericordias de Dios nunca terminan. Así que esperen en Él en medio del dolor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor. Mira, Señor, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido, estamos sufriendo o vamos a sufrir. Sabemos que este no es el cielo, Señor, no es tu reino prometido, tu reino restaurado. Sabemos que hay maldad, que nuestros corazones aún se inclinan por el pecado, Señor, y que muchos de nuestros sufrimientos es causa de eso. Pero también otros sufrimientos no es por eso, Señor, es simplemente porque estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo caído que se enferma, que se asusta, que se espanta, que llora, que se desconsuela. Pero Padre, mi oración es que nos ayudes a tener esperanza, Señor. Que nos ayudes a tener paz y a sufrir creyendo que tú estás con nosotros y teniendo esta convicción en nuestras almas, Señor. Padre, sé con nosotros. Y si hay en medio de nosotros alguien que no te conozca, Señor, esa es la mayor desesperanza. Sálvalo, rescátalo, muéstrale a Jesús, muéstrale tus misericordias en la cruz llamándolo al arrepentimiento, Señor. Y que Él pueda responder con la fe para que también tenga esperanza. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.